¿Quién podrá, pues, narrar tan grandes peligros? ¿Quién podrá enumerar desastres tan lamentables, erigiendo la ruina de España? Con estas palabras, tan desoladoras, un monje anónimo describía en el 754 la catástrofe que acababa de vivir. Hoy vamos a meternos de lleno en eso, en el colapso de un reino y el nacimiento de una nueva era. Vamos a ver qué pasó para que cayera el reino visigodo y llegara la conquista islámica del 711. Y la pregunta clave, la que lleva siglos sobre la mesa, es si ese reino era ya, un edificio en ruinas a punto de caerse por su propio peso, Así fue otra cosa. o si por el contrario era una estructura más o menos sólida que tuvo la malísima suerte de toparse con un huracán imparable. Las crónicas que tenemos, la verdad, pintan un cuadro lleno de contradicciones. De esplendor y de miseria. Y desentrañar eso es el objetivo de hoy. Pues venga, empecemos por el principio, si te parece. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones te trae ideas bien contadas, fiables y mezcla el rigor humano con la tecnología IA para despertar tu curiosidad. Para entender la caída, hay que saber qué era ese edificio, quiénes eran los visigodos, cómo llegaron a gobernar la península, porque de aquí no eran. No, en absoluto. Eran un pueblo germánico, de los que desmantelaron el Imperio Romano de Occidente, después de un viaje larguísimo que los llevó a saquear la propia Roma. Se asientan en Hispania. Y aquí viene el primer dato clave, el que lo explica casi todo. Eran una minoría, muy, muy pequeña. ¿Cómo de pequeña? Pues las estimaciones más generosas hablan de unas 200.000 personas. ¿200.000? Sí. Y estaban gobernando sobre una población hispano-romana de más de 2 millones, quizá 3. Es una desproporción brutal. Enorme. Imagina lo que significa una élite militar extranjera controlando un territorio inmenso y una población que les supera 10-1. Eso crea una fragilidad de bases, ¿sabes? Una inseguridad constante. Ya. Es como si una guarnición intentara controlar un país entero. Y supongo que no ayudaba a que fueran cultural y religiosamente muy distintos. Ahí has dado en el clavo. Ese era el gran muro entre ellos. La población de aquí era católica, heredera de Roma. La élite visigoda, en cambio, era arriana. Que aunque ambos eran cristianos, la diferencia era abismal para la época. Un abismo, sí. Para nosotros hoy puede parecer un detalle teológico, pero entonces era todo. El arrianismo, en esencia, dice que Jesucristo es una creación de Dios, la más perfecta, pero no Dios mismo. Y para el catolicismo, eso era una herejía total. La mayor de todas. Y tenía consecuencias prácticas, Había iglesias separadas, cementerios separados. Durante mucho tiempo ni siquiera se podían casar entre ellos. Era una barrera social y política que impedía que se mezclaran. Con ese panorama casi parece un milagro que el reino durara 2 siglos. Supongo que alguien intentó arreglarlo. Sí, claro. Y aquí es donde la historia se pone, casi de tragedia griega. A finales del siglo VI aparece un rey clave, un visionario, Leovigildo. El gran arquitecto del reino. Ni más ni menos. Entendió que o creaba una unidad de verdad o aquello no iba a durar. Y atacó por todos los frentes. Unificó casi toda la península, sometiendo a los suevos, echando a los bizantinos. Y empezó a actuar como un emperador romano, ¿no? Totalmente. Acuñó moneda con su cara, vestía de púrpura, fundó ciudades como Recópolis en Guadalajara. Estaba construyendo un estado en toda regla. Pero le quedaba el gran problema, la religión. ¿Qué hizo ahí? Pues ahí es donde su gran proyecto chocó. Y chocó con su propia familia. Intentó crear un arrianismo más, aceptable para los católicos. Pero fracasó. ¿Y el drama familiar? El drama fue que el líder de la resistencia católica fue su propio hijo, Hermenegildo. Se convirtió, se rebeló contra su padre y acabó ejecutado. Se convirtió en un mártir para la Iglesia y en una tragedia personal y política para Leovigildo. Vaya historia. Unifica un país, pero su propia familia lo fractura por la religión. Así que Leovigildo fracasa en esto. Pero su otro hijo, Recaredo, parece que aprende la lección. ¿Y de qué manera? Recaredo sube al trono y hace justo lo contrario que su padre.
En lugar de forzar a los católicos, decide que él y toda la élite visigoda se convertirán al catolicismo. Y lo escenifica a lo grande. De forma magistral. En el Tercer Concilio de Toledo, en el año 589, abjura del arrianismo y abraza la fe católica. Con él, todo el pueblo godo. Y problema resuelto. Por fin, la unidad religiosa. Imagino que a partir de ahí el reino entra en una época de estabilidad, de prosperidad. Se logra la unidad religiosa, sí. Y sobre el papel, eso debería haber sido el pegamento definitivo. Pero aquí está la clave para entender el final. No fue suficiente. ¿Cómo que no? Es como arreglar una grieta en la pared cuando los cimientos del edificio están podridos. La unidad de fe no pudo con la ambición de poder. Y ese es el verdadero drama visigodo. Un momento. Me dices que, pese a este hito, el problema de fondo seguía. Pero las fuentes hablan de una edad de oro. Y es verdad. Culturalmente, el siglo VII es una pasada. Es la época de San Isidoro de Sevilla. Su obra, Las Etimologías, es la Wikipedia del siglo VII. Se crea un código de leyes único, el Liber Iudicorium. Y es de esa época el Laus Hispania, la alabanza de España. Hay un fragmento increíble. Tú eres, oh España, sagrada y madre siempre feliz de príncipes y de pueblos. Es una declaración de orgullo nacional. Exacto, hay un proyecto, una identidad. Pero, y volvemos a los cimientos podridos, Leovigildo había fracasado en su otro gran objetivo, hacer la monarquía hereditaria. Siguió siendo electiva. Siguió siendo electiva. Las grandes familias nobles se negaron en redondo a que una sola se quedara con el poder para siempre. ¿Y qué significaba eso en la práctica? Porque no me imagino a los nobles votando pacíficamente. No, que va. Significaba una inestabilidad brutal y constante. Ellos mismos lo llamaban el morbus gotorum, la enfermedad de los godos. La enfermedad de los godos. Sí. Cada vez que un rey moría, o incluso antes, se desataba la guerra. Facciones, conspiraciones, asesinatos, todo valía para poner a tu candidato en el trono. De los 34 reyes de Toledo, casi la mitad murieron asesinados o depuestos. Es una cifra tremenda. Entonces el cuadro que me pintas es fascinante. Un reino que escribe poesía sobre sí mismo, unificado, con leyes avanzadas, pero por debajo es una olla a presión de nobles apuñalándose por la espalda. Es la definición de un gigante con pies de barro, exacto. Y en el 711 llegó el empujón que lo tiró todo. El reino no estaba condenado a morir por sí mismo, pero estaba crónicamente enfermo. Y cuando estás tan débil, no sobrevives a un encuentro con la mayor potencia militar de la época. El califato omeya. El imperio islámico en plena expansión, que además ya estaba a las puertas. En menos de un siglo habían llegado desde Arabia hasta Tánger. Estaban literalmente al otro lado del estrecho. La gran desgracia del reino visigodo fue su geografía. Se convirtió en la nueva frontera de la yihad. Y como no podía ser de otra manera, la chispa final fue... La de siempre, la enfermedad de los godos. En el 710 muere el rey Wititza. Su familia, los vitizanos, quieren poner a su hijo Ágila. Pero otra facción se les adelanta y elige a Rodrigo. Y estalla la guerra civil. Inmediatamente, el reino se parte en dos. Rodrigo en el sur y el centro, con Toledo, y Ágila en el noreste. Y aquí es donde los vitizanos toman la decisión que cambia la historia. Una fuente lo llama un gravísimo error de cálculo. Quedarse corto es poco. Es posiblemente uno de los mayores errores de cálculo de la historia. Desesperados por quitarse de en medio a Rodrigo, miran al otro lado del estrecho y piden ayuda a los musulmanes del norte de África, a Tariq ibn Ziyad. ¿Pero qué pensaban que iba a pasar? ¿Que vendrían, lucharían y se irían a casa? Exactamente. Su plan era usarlos como mercenarios. Llegarían, les ayudarían a ganar la batalla, cobrarían un botín y se volverían. No entendieron nada. No vieron con quién estaban tratando. Cero. Veían a unos mercenarios, no a la vanguardia de un imperio teocrático y expansivo. Fue una mezcla de arrogancia, de desesperación y de una ceguera política total. Bien, pues vamos al momento. Primavera del 711. Las tropas de Tariq, sobre todo bereberes, cruzan el estrecho. Rodrigo, que estaba en el norte, baja a toda prisa para pararlos. Y Rodrigo consigue reunir un ejército importante.
Las crónicas exageran, pero se habla de unos 12.000 hombres, una fuerza muy seria. Y consigue juntar a todos, incluso a los vitizanos, que fingen reconciliarse con él. ¿Para tenderle la trampa? Ni más ni menos. Los dos ejércitos se encuentran en julio de 711. La famosa batalla de Guadalete. Rodrigo tiene un ejército enorme, juega en casa. Sobre el papel debería haber ganado. ¿Qué salió tan terriblemente mal? La traición. En mitad de la batalla, en el momento más duro, las alas del ejército visigodo, que las mandaban los hermanos de Witiza, los vitizanos, desertaron. No me digas. Algunas crónicas dicen que incluso atacaron por la espalda al ejército de Rodrigo. Imagina la escena. El caos tuvo que ser absoluto. La línea de batalla se desintegró por completo. Y ese fue el final del reino. Rodrigo muerto en la batalla. Nunca encontraron su cuerpo. Y muy importante, el tesoro real capturado. Eso significaba que no había rey, no había ejército y no había dinero para levantar otro. Un vacío de poder total. Absoluto. En cuestión de horas, el reino visigodo quedó completamente descabezado. Y Tarik, que a lo mejor solo venía por un botín, de repente se encuentra con un reino a sus pies. Vio la oportunidad de su vida. Lo que iba a ser una incursión de saqueo se convirtió en una conquista. Con una rapidez asombrosa, avanzó hacia el interior. Tomó Córdoba y finalmente la capital, Toledo. La caída de la Urs Regia, el corazón del reino, casi sin resistencia. Eso fue el fin. Y una vez descabezado el reino, ¿cómo fue la conquista para la gente de a pie? ¿Fue pactada o fue violenta? Fue las dos cosas. Dependía del sitio. Por un lado, se firmaron pactos. El más famoso es el de Teodomiro, en Murcio. Se conserva el documento. A cambio de someterse y pagar un tributo, se les permitía mantener sus tierras, su gobierno y su religión. Una rendición pactada, vaya. Sí, pero donde hubo resistencia, Ahí no hubo piedad. nada. En las zonas que se resistieron fue una yihad a sangre y fuego, como dicen las crónicas cristianas. Se habla de masacres en Zaragoza, del uso de decapitaciones como arma psicológica para infundir terror. Fue un proceso dual, pragmático y negociador donde se podía y brutal donde hacía falta. Con este colapso tan rápido, tan total, ¿qué pasó con la idea del reino visigodo? ¿Se borró del mapa sin más? El reino físico desapareció en nada, en menos de una década. Pero su idea, su memoria, no solo no desapareció, sino que se convirtió en una fuerza potentísima. ¿Cómo? La idea de esa Hispania unificada y cristiana, la patria de los godos de San Isidro, se transformó en el proyecto de la Reconquista. A partir de Covadonga. Exacto. Los nobles que no pactaron huyeron a las montañas de Asturias, y allí un tal Pelayo gana una pequeña escaramuza en Covadonga, hacia el 722. Militarmente no fue nada, pero ideológicamente se convirtió en el mito fundacional. El inicio de la recuperación. Justo. Las crónicas lo vendieron como la primera victoria para recuperar el reino perdido. La idea de restaurar el orden legítimo fue el motor de los reinos cristianos durante 700 años. El reino visigodo murió en el 711, pero su fantasma dictó la historia de la península durante siglos. Entonces, resumiendo, fue una tormenta perfecta. Una debilidad interna crónica, la enfermedad de los godos, que se topa con una fuerza externa imparable, que para colmo es invitada por una de las facciones. Exactamente. Y ese error de cálculo de los visigodos es la gran lección. Cegados por su odio a Rodrigo, abrieron la puerta a una fuerza que no comprendían y que al final los devoró a ellos también. No recuperaron nada, solo facilitaron que un poder mucho mayor se lo quedara todo. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que resuena mucho más allá del siglo VIII. Sin duda. La historia del final del reino visigodo es el ejemplo perfecto de cómo las divisiones internas te pueden dejar ciego ante una amenaza existencial. La pregunta que nos deja es, ¿hasta qué punto las luchas por el poder a corto plazo, las rivalidades y la polarización pueden impedir que una sociedad vea los peligros reales? Hasta que ya es demasiado tarde. Cuadernos de conversaciones.